Ahora resulta que en su circo mañanero, López se para el cuello diciendo que él tiene calidad moral para no permitir que ninguno de sus familiares intervenga en las contiendas electorales para puestos de elección popular, que sus hijos le han ayudado mucho, pero que él no va a permitir sino hasta el fin de su gobierno en que participen en política. Pero la realidad es que López es un farsante, es un tipo que dice que él vive con 200 pesos y un detente. Y la realidad es que López va a salir inmensamente rico, porque López tiene colusión con los contratos que da al ejército, con los contratos que da a Reobot, con los dineros que recibe de los diezmos o chayotes de Delfina Gómez, por ejemplo, que estuvo descontando el 10% del sueldo de los trabajadores de Texcoco por 10 años. O sea, que López no es inmaculado. López es un vulgar ratero, nada más que se oculta para que la Auditoría Superior de la Federación no lo audite. Por eso tiene prestanombre. Esa es la forma de que los políticos en este país salgan inmensamente ricos sin dejar ninguna huella. Y el caso es que López se pavonea como pavo real, ya no como me canso ganso, porque él sabe que si no participan sus familiares en los puestos de elección popular, no se va a demostrar su nepotismo, porque no es nada de pendejo para las tranzas, como se acredita con este video. Para ellos. Y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá. Cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante, y me han ayudado mucho. No debe inmiscuirse la familia. También tengo que agradecerle mucho a mis hijos grandes, porque desde hace tiempo tenemos el compromiso. Mientras yo esté en activo, ningún cargo para ellos. Y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá. Bueno, López no pasa de ser un cínico, desvergonzado y chafa presidente, puesto que no acepta dar ningún cargo a su familia mientras él esté, porque ante esa circunstancia de permitirles participar, pues lo van a torcer como presidente nepotista. Por eso, no por ganas ni por interés, sino porque se va a perjudicar en su desgobierno. La realidad es que López y sus hijos no necesitan de participar en ningún puesto de elección popular, porque ellos son parásitos del gobierno. Ellos viven de los contratos que el gobierno da a prestanombres. Por ejemplo, en el caso de José Ramón, que vivía en la Casa Gris, en donde el dueño de ese inmueble pues recibió contratos de Pemex millonarios, porque además la esposa es empresaria, es una persona de mucho dinero, según lo declaró López, que dio a entender que su hijo José Ramón vivía de mantenido de parte de la señora, porque nunca le ha gustado trabajar. Tiene un título de abogado al parecer, pero pues no pasa
de ser un florero de su casa, porque nunca se ha sabido que tenga capacidad para llevar un asunto. En el caso de Andy, el otro de sus hijos, ese sujeto ha logrado que se den contratos de construcción a sus amigos en Tabasco, en Texcoco y en todas las obras importantes que tiene López. De manera que sus hijos no necesitan inmiscuirse en la política para la sombra de su padre y sin dejar ninguna huella, pues reciban grandes ganancias a través de sus prestanombres. Y eso López lo va a pagar, va a responder de esos ilícitos por haber violado el artículo 134 de la Constitución Federal una vez que termine su desgobierno, porque todos los funcionarios públicos deben de manejar honestamente los dineros de la nación, deben de cuidar, precisamente no desviar los dineros, porque además serían motivo de un delito que se llama de peculado. Pero por otro lado, una prueba de que sus hijos se andan metidos en el chayote a la sombra de su padre lo es la denuncia que hizo Loret de Mola hace algunos meses respecto de que su hijo José Ramón vivía en una casa propiedad de un rico empresario que recibe contratos a modo de Pemex, y López simplemente de boca dijo que sus hijos no eran corruptos, pero nunca ha demostrado por qué razón ellos viven como reyes, con viajes a Europa, España, tener cuentas millonarias porque tienen vehículos blindados, tienen vehículos de la marca Mercedes-Benz, etcétera, y no es posible que sin trabajar, sin tener contratos, sin tener nada que ver, estén viviendo, y eso se llama enriquecimiento inexplicable. Y eso también lo van a pagar sus hijos cuando López salga del gobierno de la República, porque pueden ser llamados a juicio. De manera que el motivo de este video y mi opinión es que López tiene fama pública de corrupto y sus hijos igual, y que no puede engañar al pueblo pensante y libre de este país. Todas sus declaraciones en su circo son exclusivamente para adoctrinar más a sus paleros que él es un ser divino e impoluto, y que además es ejemplo a seguir por los jóvenes de este país. Pero se le descubrió el chayote con la investigación de Loret, así. Ya está. Pues sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos. O sea, nada que ver con Loret de Mola, que pues se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro. Como conclusión a este video, yo le preguntaría públicamente a López de qué viven sus hijos. Una vez que López me conteste de qué viven sus hijos, quedará en evidencia que sus hijos viven a la sombra de su gobierno y que son además parásitos y vividores mantenidos del dinero que aportamos los mexicanos vía impuestos y que López dispone discrecionalmente. Muchas gracias.